Muy bien, entonces, el tema de hoy es nomenclatura. Nomenclatura quiere decir, o sea, tal vez ustedes saben lo que es la nomenclatura de las viviendas, por ejemplo, ¿no? Es ponerle un nombre a una calle y una numeración. Esa es la nomenclatura, por ejemplo, ¿no? La nomenclatura para nosotros es cómo se nombran los compuestos, ¿sí? ¿Hay varios tipos de nomenclatura? Sí, por supuesto, hay varios tipos de nomenclatura. Nosotros específicamente vamos a ver la nomenclatura de compuestos inorgánicos, que son todos los que estuvimos viendo todo el tiempo. Ustedes el año que viene, probablemente, no, el año que viene, con toda certeza, van a ver lo que se llama química orgánica. La química orgánica es una química diferente a la que nosotros vamos a tratar el día de hoy. ¿Por qué? Porque tiene mucho carbono, son como compuestos carbonados, son cadenas carbonadas, ¿sí? Es decir, un montón de Hola, átomos, profe, buenas tardes. hola, un montón de átomos de carbono formando cadenas, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, esa nomenclatura es una nomenclatura muy especial, muy particular, muy específica que van a ver el año que viene, ¿de acuerdo? No lo van a ver conmigo, digamos. Eh, Nosotros vamos a ver la nomenclatura inorgánica, que se trata de todos los compuestos que estuvimos viendo cuando hacíamos estructura de Lewis, para que me comprendan, digamos, ¿sí? Ese tipo de compuestos se corresponden con lo que se denomina la nomenclatura inorgánica. Entonces, empecemos. Eh, hay hay un organismo, digamos, una institución, ¿sí? En la química que nuclea cómo vamos a nombrar o cuáles van a ser digamos, las reglas para poder nombrar los compuestos, ¿sí? Esto se llama la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿de acuerdo? De hecho, la UPAC tiene una nomenclatura, ¿sí? Hay una nomenclatura que yo les voy a decir, bueno, así se nombra según la UPAC, ¿sí? Y después tenemos otros tipos de nomenclaturas que son más tradicionales, bueno, y diferentes, ¿sí? Esto que les voy a decir ahora, se los digo hoy y lo voy a repetir todas las clases. Cuando ustedes aprendan a nombrar compuestos, van a aprender a nombrar por varias nomenclaturas diferentes, porque yo les voy a mostrar diferentes formas de nombrar, no una sola, ¿sí? Ahora, a la hora en la que ustedes tengan que dar un examen de esto, por ejemplo, ¿sí? No necesitan conocer todas las nomenclaturas. Para mí, basta con saber una sola nomenclatura, ¿sí? Esto es un criterio particular, es un criterio muy personal. Que a mí me parece que es absurdo aprenderse todas las nomenclaturas cuando en realidad lo importante es saber nombrar un compuesto por un solo nombre, ¿sí? O sea, es un criterio. Ustedes cuando ya sean docentes y esto, tal vez van a estar de acuerdo conmigo o no. Van a decir, no, la verdad que a mí me parece que está bien todas las nomenclaturas, conocer. Pero bueno, eso después lo vamos a ir viendo, ¿sí? Bien. Eh, para esto, o sea, para aprender a nomenclar, para aprender nomenclatura, lo que vamos a utilizar todo el tiempo es un concepto que nos va a acompañar pero demasiado importante. O sea, aquel que no comprenda este concepto, le va a ser muy difícil generar un nombre, poder nombrar, que es el concepto de estado de oxidación o número de oxidación. ¿Sí? Ven que dice estado de oxidación o valencia. Valencia es un nombre medio viejito ya, quedó medio en desuso, pero si ustedes tienen algún libro medio viejito, todavía se sigue usando. Entonces, se los muestro también, ¿sí? O sea, valencia o estado de oxidación o número de oxidación. Me parecía que leí medio lado. Disculpe, estoy volviendo de trabajar. No hay problema, Maribel, no hay drama. Estamos igual como hablando un poquito así de generalidades. Todavía no dijimos nada tan específico. Ahora yo les voy a mostrar qué es el estado de oxidación para que ustedes sepan bien. O sea, es algo que ustedes no lo conocen con ese nombre, pero cuando yo les muestro un ejemplo me van a decir, sí, es este número de electrones que nosotros tomábamos, bla, 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 cuando hacíamos el Lewis. O sea que ustedes en algún punto saben de lo que les estoy hablando. No lo saben con este nombre, pero cuando yo les muestre lo que es, van a, digamos, cerrar ese concepto. ¿Sí? No se preocupen. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la pizarra. Y les voy a mostrar con la pizarra directamente, ¿sí? Bien. Bien. Vamos a tomar un ejemplo, ¿sí? Que es un ejemplo que tomé en otro curso, que, bueno, igual es un curso diferente al de ustedes. O sea, yo les doy
un poco menos de contenido a ellos, pero me parece que estuvo bueno empezar por este ejemplo. Vamos a poner al cloruro de sodio, ¿sí? O sea, el cloruro de sodio yo se los mostré cuando hicimos, esperen que estoy metiendo gente, ¿eh? Yo el cloruro de sodio se los mostré cuando estuvimos haciendo estructura de Lewis, cuando hicimos los compuestos iónicos, o sea, es un compuesto que ustedes ya lo conocen. Ustedes saben que se llama cloruro de sodio, ¿sí? Solamente porque yo se los presenté en ese momento. Hoy les voy a contar por qué se llama cloruro de sodio, tiene toda una lógica esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a describir el denominado, eso que nosotros denominamos número de oxidación, o estado de oxidación, o valencia, ¿sí? A ver, quiero que les quede claro esto. Para poder nombrar un compuesto, imaginemos este compuesto que está acá, ¿sí? Para poder nombrar un compuesto, yo necesito conocer el número de oxidación de los elementos que lo componen. ¿Sí? Repito, para poder nombrar un compuesto, yo requiero conocer el número de oxidación o la valencia, ¿sí? O el estado de oxidación de cada uno de los elementos que lo componen. Sí o sí, ¿de acuerdo? O sea, cuando ustedes ya estén un poco más cancheros, por supuesto que va a ser siempre, o sea, va a ir cada vez más fácil saliendo, ¿sí? Pero en un primer momento yo tengo que saber esa información. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuando hacíamos, a ver, lo voy a hacer en negrito todavía. ¿Recuerdan cuando hacíamos el Lewis de esto? ¿Sí? No lo voy a recontraexplicar, simplemente lo voy a escribir porque ustedes ya lo saben esto, lo hicieron para el examen, ¿sí? O sea, este tiene un electrón externo que se lo va a donar. Uy, esperen que tengo gente, ¿eh? Ah, es Karen que no puede entrar, me parece. Bueno, el sodio tenía un electrón externo, ¿se acuerdan? Porque estaba en el grupo 1A. Tenía un electrón externo que le donaba al cloro. El cloro tenía 7 electrones externos, ¿sí? Entonces, esa donación, ¿sí? Hacía que el cloro quedara con una carga -1, y el sodio, cuando donaba ese electrón, quedaba con una carga +1, ¿sí? Entonces, miren esto, o sea, esto que está sucediendo acá, esto que está sucediendo en este compuesto, es justamente, escuchen bien, lo que le está sucediendo, esperen que tengo, es lo que le está sucediendo al sodio y al cloro en este compuesto. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, el cloro, yo esto ya se los dije alguna vez, pero el cloro, no siempre el cloro va a tomar un electrón. El cloro puede compartir electrones también. O sea, no siempre le va a pasar esto al cloro, totalmente, no siempre. Es en este compuesto en particular. En este compuesto en particular, el cloro está actuando con un número de oxidación que es el -1, ¿sí? Y acá les presento, este es el estado de oxidación del cloro, ¿sí? Y en este compuesto el sodio está actuando con un número de oxidación de +1. ¿Sí? Entonces, les repito, ustedes ya sabían esto, este +1 y este -1 del cloro en este compuesto, ustedes ya lo conocían de antes. Nada más que yo ahora formalmente les estoy mostrando que este +1 y este -1 que ustedes, digamos, me representaban cuando hacían las estructuras de Lewis, me representa a mí en este momento el número de oxidación, ¿sí? De cada uno de los elementos. Les repito, ¿el cloro siempre va a tener estado de oxidación -1? La respuesta es un rotundo no. ¿Sí? El cloro va a tener número de oxidación -1 cuando, puntos suspensivos, y ahora yo les voy a contar cuándo. ¿Sí? O sea, de esto se trata la nomenclatura, de estas reglas. ¿Sí? Ahora, ¿habrá elementos cuyos números de oxidación siempre son los mismos? La respuesta es sí. Uf, esperen que me quedé con la goma. La respuesta es sí. ¿Hay elementos que tienen siempre el mismo número de oxidación? Sí, totalmente. Uno de ellos, pero, si estoy poniendo la gomita, ¿por qué no me sale la gomita? Ahí está. Uno de ellos es, por ejemplo, el sodio. ¿Sí? El sodio en este compuesto tiene número de oxidación +1. Ahora, ¿el sodio siempre va a tener número de oxidación +1? Sí, la respuesta es sí. ¿Sí? Entonces, si yo hago, no sé por qué salió celeste, pero bueno, si yo hago una tabla periódica,
¿sí? Y yo les muestro que acá está el grupo 1A, ¿sí? Y acá está el sodio, que está por aquí, bueno, más o menos, ¿sí? Les cuento que, o sea, esto que les voy a decir, ustedes ya lo saben, ¿eh? Es decir, todos los elementos que pertenecen al grupo 1A, todos ellos tienen la capacidad de ceder un electrón. Esto que estoy diciendo, ustedes van a decir, sí, 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 joya, sí, tal cual, esto ya lo sabemos de antes. Perfecto. Como todos tienen la capacidad de ceder un electrón y no hacen otra cosa, sino que ceden un electrón, todos los elementos del grupo 1A van a tener número de oxidación más 1. Porque no hacen otra cosa, simplemente ceden un electrón y ya. Digamos, de forma complementaria a esto, sepan que todos los elementos del grupo 2A, ¿sí? Tipo calcio, por ejemplo, magnesio, ¿sí? ¿Qué es lo que les pasaba a estos elementos? Estos elementos tenían la capacidad de ceder 2 electrones en este caso, ¿sí? Entonces, si siempre van a ceder 2 electrones, eso quiere decir que siempre van a tener número de oxidación más 2. Yo sé que es un montón de información junta, ¿eh? Pero como después vamos a ir haciendo ejercicios, después vamos a hacer ejemplos, 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 después todo esto les va a cerrar, ¿sí? Pero digamos que yo tengo que empezar por una parte más teórica, si se quiere, ¿sí? Cosas que ustedes ya saben y están como cerrando, ¿sí? Bien, entonces, así como les mostré que el grupo 1A siempre va a tener número de oxidación más 1 y el grupo 2A siempre va a tener número de oxidación más 2, les cuento que los no metales que están por aquí, ¿sí? Todos los no metales que están por aquí, no sé por qué siempre le hago esta barra, así que tiene que ir así. Todos los no metales que están por acá, ¿sí? No van a cumplir con esa regla, digamos, ¿sí? O sea, si ustedes tienen la tabla periódica por ahí cerca, y van a las referencias de los elementos químicos, van a ver, por ejemplo, que el sodio tiene, donde dice número de oxidación o valencia, según la tabla de ustedes, ¿sí? O estado de oxidación, van a ver que tiene el más 1. Lo pueden ver ustedes mismos, ¿sí? Ahora, si van a, por ejemplo, al calcio, ¿sí? Van a ver que tiene número de oxidación más 2 y ninguno más, ¿sí? Ahora, si ustedes van, por ejemplo, a, no sé, al cloro, ¿sí? Vayan al cloro si tienen la tabla por ahí, si quieren, si tienen ganas, y van a ver que el cloro tiene un montón de números de oxidación. Un montón, ¿sí? O sea, el cloro tiene número de oxidación menos 1, tiene número de oxidación más 1, tiene número de oxidación más 3, tiene número de oxidación más 5, tiene número de oxidación más 7, es decir, un montón. Y esto va a tener que ver con el compuesto en el cual va a estar inmerso ese cloro, ¿sí? De vuelta, no es lo mismo que el cloro esté acompañado de un sodio, ¿sí? Donde el cloro va a tomar un electrón, por eso tiene número de oxidación menos 1, a un cloro que esté en un compuesto ternario, por ejemplo, un compuesto más grande, a eso me refiero, donde ya su número de oxidación pueda ser, por ejemplo, positivo. ¿Sí? Todo tiene que ver con el compuesto, por eso les digo, les repito. O sea, cuando ustedes van a nombrar un compuesto, ¿sí? Ese compuesto va a estar formado por varios elementos. Y esos elementos van a tener cada uno un número de oxidación, pero que va a estar determinado por el compuesto en sí. No es que siempre el cloro tiene, no, siempre el cloro nada. El cloro es en función de qué tiene al lado. Si el cloro tiene un oxígeno al lado o si el cloro tiene un sodio al lado. Son cosas completamente diferentes. Es decir, el cloro se va a comportar de una manera muy diferente. ¿Sí? Ustedes saben que si el cloro tiene un oxígeno al lado, eso probablemente sea una unión covalente. ¿Por qué? Porque se va a tratar de dos no metales, por ejemplo. Entonces ahí el cloro, vamos a ver con qué número de oxidación está actuando. Ahora, si el cloro está al lado de un sodio, ustedes saben muy bien que el sodio lo único que puede hacer es librarse de su único electrón externo. Por lo tanto, el cloro lo único que va a poder hacer es tomar ese electrón. Por eso queda con carga menos 1, ¿sí? O un número de oxidación menos 1. ¿Se entiende? Ven como todo cierra, todo va cerrando, ¿sí? O sea, esto, la nomenclatura cierra por todos lados, como todo lo que estuvimos viendo antes, ¿sí? No, no hay, digamos, o sea, las reglas de la nomenclatura tienen que ver con todo lo que ya estuvimos hablando, no son cosas así raras, random, ¿sí?
¿Podríamos ver cosas raras? Sí, que son las famosas excepciones. Pero nosotros no vemos excepciones, nosotros vemos el grueso, lo más importante de los conceptos, ¿sí? Las excepciones no tienen sentido. ¿De acuerdo? Hasta acá. Entonces, ¿vamos? ¿Van bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, ay, les iba a decir algo y me reolvidé, porque miré el celular y me desconcentré. Sí, bueno, pará, vamos a poner como la regla general. Vamos a poner como la reglita general o algo así, como para empezar a meter algún tipo de regla, ¿sí? Entonces, eh, bueno, entonces, vieron que recién les dije lo del cloro, les dije, bueno, el cloro tiene número de oxidación -1 porque está al lado del sodio. Perfecto. Entonces, ahora, como regla general, les voy a contar que cuando los no metales, y piensen bien lo que les voy a decir, piénsenlo porque ustedes ya lo saben esto, cuando un no metal está al lado de un metal, lo único que puede hacer es tomar los electrones que ese metal le está cediendo. O sea, es la única alternativa que tiene el no metal, ¿sí? Entonces, como el no metal lo único que puede hacer es tomar electrones del metal, siempre tendrá su número de oxidación negativo, ¿sí? Entonces, vamos a escribirlo acá. Cuando los no metales están junto a metales, a ver, van a tomar electrones y por tanto van a actuar con su número de oxidación negativo. ¿Sí? Esto es lógica pura. Esto ustedes, digamos, que lo saben, en el sentido de que nosotros ya estuvimos hablando un poco de esto, ¿sí? No totalmente, obviamente, lo vimos, lo fuimos como medio chisporroteando ahí un poquito, pero digamos que no es algo, por eso les digo que no son reglas que salen de la galera, son cosas que ya vimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cloro va a actuar con su número de oxidación negativo siempre que tenga un sodio al lado. Si yo estoy hablando de, no sé, que tiene un oxígeno, ahora ya vamos a ver qué pasa si tiene un oxígeno. Ahora lo vamos a ver, de hecho, ¿sí? Bien, entonces ahora, la pregunta del millón es, ¿cuál es el número de oxidación? Por ejemplo, en este caso el cloro era -1. Bueno, y ahora, ¿hay alguna regla para saber, no sé, todos los no metales tienen número de oxidación -1? ¿Cuáles? Y los otros, ¿qué número de oxidación tienen? ¿Sí? Y acá volvemos a hacer una tabla. Bueno, ya me salió más feo. Hagamos una tablita, ¿no? Entonces, pero, ahí está. Nosotros tenemos acá el grupo 8A, que no me importa, que ya vieron que son los gases nobles, que no reaccionan, esto no me interesa para nada, ¿sí? O sea, no, los gases nobles son monoatómicos, están solos, no forman uniones, no me interesan. O sea, no me interesan ahora, a nosotros no nos importa, ¿sí? Ahora, miremos estos, o sea, los no metales. Vieron que yo tengo acá el grupo 7A, ¿no? 7. Tengo el grupo 6, tengo el grupo 5, tengo el grupo 4. ¿Sí? Digamos, acá yo voy a tener al carbono, voy a ponerlos como los más importantes, ¿sí? Los primeros, nada más. Al nitrógeno, acá tengo al oxígeno y acá tengo al flúor, ¿sí? Y todos los que están abajo, ustedes saben que siguen la misma lógica, es decir, cuando yo hablo del flúor, hablo también del cloro, del bromo y del yodo, ¿sí? Entonces, todos los no metales que se encuentran en el grupo 7A, recuerden que si están en el grupo 7A es porque tienen 7 electrones externos. Por lo tanto, eso quiere decir que van a tomar un electrón de un metal. Por lo tanto, el número de oxidación siempre será -1. ¿Sí? Es decir, que el número de oxidación -1
van a tener el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, siempre que estén junto a un metal. Ahora, si nos vamos al grupo, por ejemplo, al grupo 6A, donde está el oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio y todos esos, ¿qué es lo que sucede? El oxígeno, al estar en el grupo 6A, eso quiere decir que tiene 6 electrones externos. Si tiene 6 electrones externos, eso quiere decir que va a tender a tomar 2 electrones de un metal. Por lo tanto, su número de oxidación será -2. Cuando esté con un metal, de vuelta, siempre estamos hablando en el contexto de un no metal con un metal, un no metal con un metal. ¿Por qué me metí con este, o sea, por qué me meto acá? Y bueno, porque les tiré este ejemplo, ¿sí? O sea, como empezamos a ver el concepto de número de oxidación con este ejemplo, como que me metí con esto, ¿sí? Después vamos a ver otro tipo de compuestos. Esperen que veo el chat. Genial. Bueno, entonces, así como tengo el grupo 7 y el grupo 6, bueno, obviamente el grupo 5 es la misma lógica, ¿sí? Como tiene 5 electrones externos por estar en el grupo 5, va a tender a tomar 3 electrones. Entonces, su número de oxidación será -3. Y para el carbono, para todo el grupo 4, ¿sí? El número de oxidación va a ser -4. ¿Sí? O sea, me quedó muy feo, tendría que haberlo hecho todo así más prolijingui. Si quieren lo podemos hacer más prolijito, mientras ustedes no se escriben o lo que sea, o lo piensan. A mí no me gusta cuando no me dan tiempo para pensar. Cuando estoy en una clase, yo necesito pensar lo que está pasando. Entonces, estos tienen -1, estos tienen -2, estos -3. Profe, Sí, le hago una consulta para ver si lo entendí. sí, Entonces hay que tener en cuenta la regla del octeto, porque de los no metales va a depender el número de oxidación que tengan por la cantidad de electrones que les faltan para llegar al octeto. excelente, perfecto. Eso, exactamente. Ah, listo. Perfecto. Gracias. No. Bien, entonces, esto que estamos viendo, o sea, todo esto que vimos, ¿sí? Algunas cosas se van a compartir con otros compuestos y otras cosas las vamos a ir viendo con el tiempo. Nosotros lo que acabamos de hacer recién es ver la nomenclatura de lo que se llaman las sales. ¿Sí? Vieron que el cloruro de sodio, que ustedes conocen, es una sal, de hecho. Esto es la sal que ustedes conocen. ¿Existe solamente esta sal? No, existen millones de sales. ¿Sí? Ahora, todas las sales tienen la misma lógica. ¿Sí? La misma lógica de tener un no metal y un metal. El metal siempre va a tener número de oxidación positivo, ahora lo vamos a ver por qué. Igual ustedes ya lo saben. Sí, lo digo porque se nos va a acabar el tiempo de esta reunioncita y hasta que vuelvan a meterse, después lo vemos. El no metal va a actuar con número de oxidación negativo. ¿Por qué? Porque está al lado de un metal. Si no estuviera al lado de un metal, estaría con número de oxidación negativo, no siempre. Hay que ver. ¿Sí? Entonces, lo que acabamos de hacer recién, todo lo que acabamos de hablar recién, es lo que se llama la nomenclatura de sales. ¿Vamos a ver otra nomenclatura de sales? Sí, vamos a estudiar otros sales también. Sí, vamos a estudiar otros. Ahora, todo lo que hicimos fue pensar en función de lo que ya sabíamos. Ahora, ¿por qué esto se llama cloruro de sodio? Porque todavía no llegué ahí, ¿no? No llegué a eso, digamos. Bien, recuerden, los no metales actuando con su número de oxidación negativo, lo voy a escribir acá, los no metales actuando con su número de oxidación negativo, negativo, van a tener siempre la terminación uro. Por eso esto se llama cloruro. ¿Sí? Si hubiera sido un flúor, hubiera sido un fluoruro, o un bromuro, o un ioduro. ¿Sí? En el caso del oxígeno se llama óxido. Ahora lo vamos a ver. Si es nitrógeno es nitruro. ¿Sí? Si es fósforo es fosfuro. Si es carbono es carburo. ¿Sí? O sea, los no Profe, metales. una pregunta. Sí. Uro Sí. siempre que actúen con +1, no, con número de oxidación negativa, no importa -1, -2, -3, siempre que tenga negativa va a ser uro. Exactamente, excelente lo que dijiste, así como lo dijiste.
No tiene por qué ser -1, es con su número de oxidación negativo. Voy a salvarles la pantalla acá, sí. Sí, tal cual. Exactamente eso. Sí, Gracias. no, por favor. Muy buena pregunta. Y el positivo, ¿qué quiere? No entendí la pregunta, Facundo. El positivo, capaz que la agarré media lejos la pregunta, ¿no? Cuando se acabe el tiempo, vuelvan a meterse, por favor, ¿sí? Porque queda menos de un minutito. No sé qué me quisiste preguntar, Facu. No sé. A ver. Y si el negativo es Uro, el positivo. Ya te entendí. Sí, sí. Digamos, lo que pasa es que cuando haya número de oxidación positivo, voy a tener muchos nombres, porque voy a tener muchos números de oxidación positivo. Como acá el cloro, ¿viste? +1, +3, +5, +7, tiene muchos. Entonces, el negativo es 1 y es Uro.